Bien, hermanos, pues vamos a iniciar con el estudio de la palabra del Señor. Y quisiera que me acompañaran. Vamos a leer varias porciones de la Escritura. Aquellos que traen su Biblia y pueden buscar. Ha sido un poco complicado el hecho de que gracias, Noé. ¿Saben qué hizo Noé? Levantó la pluma. Ven, Noé. Ven. Quiero que leas la letra roja. Fuerte, que te escuchen. Fuerte. La letra roja nada más. No vayas a predicar. Nada más la letra roja. Dice, tira la pluma accidentalmente y ver quién la ve y la recoge. ¿Sí escucharon? Tira la pluma accidentalmente y ver quién la ve y quién la recoge. Les voy a hacer una pregunta y quiero que sean bien sinceros. ¿Quién vio que se cayó la pluma? Levante la mano. Es más, no levanten la mano. Levántese el que vio que se cayó la pluma. Levántese. Sean honestos con ustedes mismos. ¿La viste? Levántate. ¿Los demás no la vieron? ¿No se percataron? ¿Seguros? ¿Estaban dormidos? ¿Estaban volteados? ¿Estaban distraídos? ¿Qué estaban haciendo? No se sienten, hermanos. ¿Los demás qué estaban haciendo? Escuchando. No, ustedes no, hermanos. Ustedes no pueden hablar. Los que están de pie no pueden hablar. Fíjense. ¿Los demás qué estaban haciendo? Jair, ¿qué estabas haciendo? No me digas. Grace, ¿qué estabas haciendo? No me digas. ¿Qué estabas haciendo, Laurita? No me digas. ¿Qué estás haciendo, Nerea? No me digas. Fíjense, son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se pueden sentar. Ahora, fíjense, este ejercicio. 9 vieron que se me cayó la pluma. Y uno, ¿qué hizo? La levantó. Y si yo quisiera preguntarle, a ver, hermano, Anita, ¿por qué permitiste que un señor mayor de edad, un viejito, viniera a recoger la pluma? Somos de la misma edad, así es que, bueno, sí, hermano. ¿Por qué lo permitiste? No me conteste, estoy hablando en general, ya saben cómo hablo yo, ¿no? ¿Por qué lo permitiste? Pues porque está en la orilla y pues, es más, le dice, ve por la pluma. Sarita, ¿por qué no viniste tú si estás aquí al frente? No me contestes. ¿Maldé? No quiso salir en la cámara. Ok. Mayela, ¿tú por qué no viniste? Te ganó. Ay, tenías que ser hija de abogados. Fíjense en esto. Y quiero que pongan mucha atención a este ejercicio que acabamos de hacer. ¿Cuántas veces? Decía mi papá, no sé si te acuerdas, Carla, que había algo tirado, se caía algo y pasabas junto a él y nos decía, bueno, a mí me decía, ¿verdad? No sé
Si a ustedes les llegó a decir, si estuviera tu mamá ahí tirada ni la recogerías, ni la levantarías. Porque pasabas a un lado del papel ahí en la casa o al lado de la pluma y, yo no la tiré. Y seguirías caminando. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces, hermana, has hecho caso omiso al escuchar que te hablan? Cuando estás en la casa de tus papás, o yo, como cabeza de hogar, le hablo a mis hijas a la hora de la comida y les grito, niñas, bajen a comer. Conociéndolas, ¿ustedes qué creen que hacen? La verdad. Hermana Doris, ¿usted qué cree que hacen mis hijas? Y luego, Maye empieza a cambiar de tono su piel. Y me dice, háblale a esas muchachas. Voy, me acerco otra vez y les grito, princesitas, bajen, vamos a comer. ¿Y qué dicen? ¿Qué creen que dicen? Ahí voy. Perdón, ¿tienen agüita? Por favor. De Jamaica, de horchata, de algo. ¿Qué hacen las hijas? Ahí voy. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿O nada más pasa en mi caso porque realmente quisiera saber? ¿Sí ha pasado en otros lados? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando les grito? No va a gritar, siento. Perdón. Cuando les digo en voz fuerte, les digo, Gabriela, Gabriela, baja a comer. ¿Qué creen que sucede? Dios, eso es fe, hermanos. Se tardan a veces en bajar. Todavía. Sí, ahí voy a lavarme las manos. Ya son 3 veces, 4 veces que les digo, bajen a comer. La comida se está enfriando y mi esposa me dice, vamos a orar. Ya nos podemos orar mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque no hacen caso, no bajan. Bajan hasta que ellas quieren. No les digo que siempre. Yo creo que el 99% nada más. Pero así es. ¿Está quedando claro esto? Diego, sí me estoy dando a entender. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios te llama? Dios te habla, Dios te dice algo y tú tienes un comportamiento de esta forma. Y te esperas. Y te vuelvo a hablar. Y es triste de que te hable una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no acudas a su llamado. Hay un profeta que se llama Isaías. Y ese profeta en los primeros capítulos, creo que predicaron el domingo pasado de eso, ¿no? ¿Alguien vino el domingo pasado de ustedes? Sí, Daisy, y se mencionó algo sobre ese profeta. Laurita, hermano Oscar, hermana Vicky, ¿se mencionó algo sobre ese profeta? ¿Usted vino el domingo pasado a predicar? Ah, sí, usted predicó, sí es cierto. ¿Y se mencionó algo sobre ese profeta? ¿Se acuerdan? Que dijo, yo vi al Señor, ¿verdad? Y decía que sus faldas
llenaban el templo y estaban aquellos querubines cantando y han cantado por la eternidad, santo, santo, santo. E Isaías, ¿qué decía? Miserable de mí. Y luego escuchó la voz de Dios. ¿Y cuál fue el actuar de este hombre del Señor? ¿Qué decía el Señor? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías inmediatamente dijo, heme aquí, envíame a mí. La palabra de Dios es viva. ¿Ustedes saben que la palabra de Dios es viva? ¿Por qué es viva? ¿Por qué es que es, Nerea? Ya que mencionaste algo, o estás pensando. La palabra del Señor es el Señor mismo. ¿Por qué es viva? ¿En dónde dice que está viva aquí? Ok. Les voy a hablar en esta tarde de algo que debe haber en nuestro ser, en nuestro corazón y entender, ¿sí? Que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios ordena y la palabra de Dios crea. Acompáñenme, por favor, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis. Capítulo 1. Quiero que veamos esto. Voy a mencionar nada más como palabras clave, porque son varios versículos que quisiera que viéramos en esta tarde sobre lo que es el tema de hoy, que es el poder de su palabra. Padre, Señor Jesús, delante de ti, Señor, estoy reunido con tu pueblo, Dios. Y te ruego, Padre, que tú traigas en esta tarde, Dios, de tu Santo Espíritu a nuestra vida, Dios. Que tú nos hables con tu preciosa palabra, Dios, a nuestro ser. Padre, que podamos disfrutar, escucharte. Que podamos amar, escucharte. Que estemos dispuestos a escucharte. Padre Dios, y si alguno de nosotros, como lo pedí hace rato, te lo dije, te lo comenté, Señor, necesita, Señor mío, ser circuncidados sus oídos, empezando por mí, Dios. Circuncídalo, Padre Dios, con el filo, Padre de Dios, de tu espada, Dios. Y que nuestros oídos sean abiertos de tal forma que podamos decir, Padre Dios, amén, amén. Porque tus promesas, que son tu palabra, Dios, se dice amén, así sea, Dios. Con reverencia, Dios, con actitud, Padre Dios, reverente, delante de ti me presento, Dios. Y te ruego que no permitas que de mi boca salga una palabra, Dios, que ofenda tu nombre, porque tú eres santo. No permitas que de mi boca salga palabra inmunda. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice el capítulo 1, versículo 3. Voy a leer la primera parte de algunos versículos
y quiero que me sigan con sus ojos. Versículo 3. Y dijo Dios, fíjense, la palabra de Dios es, ¿cómo les dije? Viva. ¿Ok? Dice versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. El poder de la palabra de Dios, su palabra. Dice versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Fíjense que está diciendo, luego dijo Dios. Su palabra ordena y crea. ¿Y qué sucedió? Dice, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, porque estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 9, la voz de Dios, la palabra de Dios, dijo también Dios, ahí lo vemos, dijo, yo subrayé en naranja, dijo, es lo que estoy poniendo yo aquí. La palabra que salió de la boca de Dios es, y dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y fue así. ¿Sí están de acuerdo conmigo lo que está pasando? Estos versículos, estos capítulos, ya los hemos estudiado anteriormente. ¿Sucedió o no sucedió? Claro, porque hasta el día de hoy, la creación y el universo obedece a la voz de Dios. Yo hace días, o un mes, no sé cuánto tiempo, hice unos agujeritos, alguien me ayudó a hacer unos agujeritos en mi casa para poner unos árboles, eso fue creo que el año pasado, y ¿qué creen que pasó ahí, en esos agujeritos? Salió hierba. Desde entonces, desde la creación hasta el día de hoy, la creación obedece a Dios. Dijo Dios. Hasta el día de hoy, hermano, desde que fue la creación, hasta el día de hoy, el Señor dice que puso en orden todos los planetas y cómo estamos acomodados. La Tierra está acomodada en un punto en donde no puede estar ni más lejos ni más cerca del Sol. ¿Por qué? Porque o nos morimos de frío o nos morimos de calor. Y la Tierra sigue girando en su órbita, ¿verdad? Por la voz de Dios. Les decía tiempo atrás, a mí me impacta Jonás, el libro de Jonás, cuando Dios le dice al pez, ve y cómete a Jonás. ¿Qué hizo el pez? Obedeció. La palabra de Dios, ¿qué tiene? Tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Dice versículo 14, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Y qué sucede? Tenemos el día y tenemos la noche. Tenemos el sol y el satélite en la noche, que es la luna. Todo está girando sobre su eje para que tengamos las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Los animales desde la creación hasta el día de hoy existen. Hay muchos que ya se extinguieron, pero siguen creándose. Las plantas, los flores, los peces, una cosa y otra cosa. El único que no obedece, ¿quién es? Es el hombre. Y es un ser racional completamente, pero es irracional porque no escucha la voz de Dios. Se niega a escuchar la voz de Dios. Está sordo a escuchar la voz. ¿Por qué? Porque no le conviene muchas veces. Dice versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Y qué sucedió? Pasó eso. Versículo 24, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género y bestias. ¿Y qué sucedió? Pasó eso. Están los elefantes, jirafas, los camellos, etcétera, etcétera. La palabra del Señor es viva. La palabra del Señor, hermano, la palabra que salió de la boca de Dios fue, y dijo Dios.
Y quiero que pongas atención al versículo 2. Voy a leer el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Por favor, no se duerman. No se duerman. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 2, ¿cómo estaba la tierra? Les voy a preguntar otra vez, hermanos, ¿cómo estaba la tierra? No los escucho, hermanos, ¿cómo estaba la tierra? ¿Y cómo estaba tu vida antes de que Cristo viniera? Así estaba tu vida. Hasta que somos bautizados a través de ¿qué? De la palabra. La palabra de Dios. Hasta que su palabra viene a nosotros y nos da ¿qué? Vida. Nos ordena. En un caos nuestra vida sin Cristo. ¿O no era un caos? Todo un caos. Grosero, maleducado, borracho, drogadicto, fornicario, adúltero, todo, totalmente hecho un caos sin Cristo. Sin Cristo. Cuando entendemos, hermanos, que la palabra es viva y crecemos en esta palabra, no hay nada, hermano, no hay nada que nos pueda estorbar, ¿sí?, nuestro desarrollo espiritual. Pero tenemos que creer en la palabra, tenemos que obedecer la palabra. La forma en que Dios habla, hermanos, es a través de la oración y a través de ¿qué? De su palabra. Voy a preguntar nuevamente. Les voy a decir esto, no estoy queriendo buscar una respuesta de alguien y exhibir a nadie. Quiero preguntar, Gaby, quiero preguntar, María Jesús, quiero preguntar, Laurita, quiero preguntar, Jorge, quiero preguntar, Mayela. ¿En esta semana alguien escuchó la voz de Dios? Aquí está la voz de Dios. ¿Me explico? ¿Alguien leyó la Biblia en esta semana? No quiero que levanten la mano y que asienten con la cabeza. Sí, hermano, yo leí, soy bien espiritual. Gloria al Señor, qué hermoso. No. Hermanos, esto es santo. Y cuando lees la palabra de Dios, o te gozas por lo que el Señor está haciendo realmente, o te arrepientes por cómo estás viviendo. Lees la palabra de Dios, no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Otra de las formas que Dios habla es a través, de muchas circunstancias. La palabra del Señor dice que no andamos por vista, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Está en 2 Corintios 5:17, para aquellos que apuntan. 2 Corintios 5:17, porque por fe andamos, no por vista. Porque si nosotros queremos andar por vista, hermanos, no vamos a lograr nada. A lo mejor te asustas, o a lo mejor ya no quieres caminar. Cantábamos ahorita, Señor, fluye, Espíritu, fluye, y haz conmigo lo que tú quieras hacer. Se lo hemos dicho muchas veces al Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y cuando uno le dice, haz conmigo lo que tú quieras hacer, ¿estás seguro, estás segura de lo que le estás diciendo?
¿Estás seguro? Es que ¿qué puedo hacer si el Señor es amor, es paz? Sí, pero el Señor trata con sus hijos. Escuchar es la clave del cristiano. Escuchar es la clave y el actuar conforme a su palabra. Dice Romanos 10:17, si quiere buscarlo, hermano. Romanos 10:17 dice, así que la fe es ¿por qué? Y luego viene una coma, ¿sí o no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿por qué no escuchas a Dios? ¿No escuché? ¿Alguien habló? ¿Por qué no escuchas a Dios? ¿Alguien habló? No te escucho. Discúlpame. No escuchamos a Dios porque no escuchamos la palabra. ¿Fue lo que dijiste? No escuchamos a Dios porque no leemos la Biblia. Por eso no escuchamos a Dios. ¿Extrañas escuchar algo? ¿Extrañas escuchar a alguien? ¿O no? La palabra del Señor, hermanos, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué no escuchas a Dios? ¿Sabes por qué no escuchas a Dios? Porque tu mente está ocupada en otras cosas. Ahorita vimos el ejemplo, se cayó la pluma y llamé la atención de varias personas aquí y nada más uno vino y la recogió. Muchas veces Dios te está hablando de muchas formas y nada más te quedas ahí expectante cuando tú deberías de ser parte de lo que Dios te está hablando, Dios te está diciendo. Ves una necesidad, ves algo, hermano, hay que ponernos a orar. Fíjate, dice la palabra del Señor en Proverbios 3, capítulo 3, versículo del 5 al 6, si quiere leerlo conmigo. Estos son proverbios, este es un proverbio de introducción a lo que vamos a estar hablando. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5 y 6. Déjame lo busco. Dice la palabra del Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Esto, hasta aquí, es la introducción. Ahora, yo quiero que me acompañes. Vamos a leer la Biblia. ¿Sí? Con versículos que son fáciles de comprender o entender. Y que necesitamos recordar. Acompáñame al Salmo 119, por favor. ¿Ya lo tiene? Son versículos, no los voy a explicar, no voy a dar ninguna explicación de estos versículos, pero quiero que pongan atención a lo que estamos leyendo. ¿Sí? Versículo 24. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la Escritura. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Cuáles son los testimonios? Esto, la Biblia, pues tus testimonios, tu palabra es mi delicia y tu palabra que es mi consejero. ¿Ok? Vamos a buscar otro versículo ahí mismo en el Salmo 119. Vamos a brincar al versículo 67 o vamos a pasar al versículo 67. Dice la palabra del Señor, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Cuántos han caminado así? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora ¿qué hago? Guardo tu palabra.
¿En dónde sabemos que tenemos que guardar la palabra? En nuestro corazón. Versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, menos tú y yo vamos a morir. Escucha lo que voy a decir. Tú y yo vamos a morir un día. ¿Sí lo sabes? ¿Están preparados? ¿Están listos? Es una pregunta muy difícil. Pero les aseguro, hermanos, que en 100 años, a lo mejor menos, muchos de nosotros vamos a estar gozando la gloria de Dios. ¿Sí? Y otros más van a estar en el infierno. De los que estamos aquí. De los que estamos aquí. ¿Sí? ¿Te das cuenta de esto? Te lo repito. Muchos de los que estamos aquí vamos a ir al cielo con el Señor, a gozarnos con el Señor, a estar delante de su presencia, a postrarnos y adorar, pero va a haber muchos más de los que están aquí, de los que vendrán aquí, de los que estuvieron aquí, que van a estar con el Señor. Pero otro tanto, mucho más grande, van a estar en el infierno. Hermanos, el Señor nos habla, el Señor nos advierte, el Señor nos habla y una y otra vez. Esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Dice, el cielo y la tierra pasarán menos mi palabra. Hermano, ¿hay una preocupación por tu vida? ¿O no hay una preocupación por tu vida? Si realmente hay una preocupación por tu vida, busca al Señor. Señor, necesito conocerte. No busques para aprender y conocer la Biblia y que sepas la Biblia y sepas las mejores, la mejor y tengas la teología o la sana doctrina en tu cabeza y digas, oh sí, la sana doctrina. Hermano, vive la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Porque de nada te sirve venir a escuchar la sana doctrina si tu vida está corrompida. Es que ahí escucho, hermano, vive la palabra de Dios. Mientras no la vivas, es en vano lo demás. Vive la palabra de Dios. Dice versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Te gustó lo que te acabo de decir ahorita de que si tú no buscas del Señor, te puedes ir al infierno? ¿Te gustó? ¿No? ¿Oscar no le gustó? ¿A ti, Nerea? Y te gusta eso lo dice la Biblia. Y debe ser dulzura también eso a mi paladar, porque sabes dónde estás parado. Estás parado en Cristo Jesús y has sido lavado con la sangre preciosa del Hijo, Cordero Santo, que es Cristo. Y muchas veces con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento pisoteamos su sangre y pecamos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos una vida en santidad, una vida íntegra, una vida completamente delante de Dios, que honre su nombre en todo momento y en todo tiempo. Y no lo estamos haciendo porque estamos haciendo lo que a nosotros bien nos parece. A veces vas caminando para acá, hermano, y el Señor te dice, no, tienes que ir para el otro lado. Señor, pero es que por ahí está más rápido llegar a donde está la batería. No, por ahí no vayas. Y a veces el camino del Señor es muy estrecho y tú no conoces. Dice, Señor, pero aquí, mira, aquí voy derechito y llego rápido. Sí, pero ese camino te va a llevar a perdición. Tienes que ir por un camino angosto, un camino donde hay espinas, un camino donde hay cardos, para que tú como un globo, porque a veces caminas como un globo, te vaya picando todo eso y te vaya quitando todo tu orgullo, toda tu vanidad, toda tu vanagloria, y sepas que llegaste ahí no por ti, sino por Cristo. Porque es el que te está guiando hacia la vida eterna. Pero no. Salimos de la iglesia igual,
de la congregación, del local, igual que como entramos muchas veces, porque no hemos aprendido a que sean dulces, como el versículo 103 lo dice, que sean dulces a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca. Gabriela compra a veces chocolatitos para vender en la universidad, y a mí me encantan los chocolates congelados, ahí tienen congelados una bolsa, y digo, voy a agarrar uno de esos chiquitos, y lo meto a mi boca y estoy chupando. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y luego ya me va a descubrir Gabriela, porque luego dice, me faltan chocolates. Y luego llego y otra vez agarro otro chocolate, porque siento tan rico mi paladar comiendo esos chocolates dark, no dark de esos chavos raros, sino de esos, ¿sí se llama así chocolate dark? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mira, sí sabes tú. De esos, y lo siento tan rico en mi paladar, siento tan dulce. ¿Sientes así la palabra de Dios? Que vas cada rato y abres, escudriñas, Señor, ¿tu palabra dice esto? ¿O no? ¿O su palabra te amarga? No, eso no lo recibo. Hermano, voy a continuar con el último versículo, los últimos 2 versículos que voy a leer del Salmo 119. Dice Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Versículo 165, y con este termino aquí. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Y qué hay? No hay tropiezo para ellos. No hay tropiezo para ellos. No se distraigan, hermanos, por favor. La palabra de Dios es nuestra guía. A veces perdemos por distracciones. Perdemos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está guiando. Vaya conmigo al Mateo. Vamos a continuar con esta otra parte de Mateo, esta otra parte de la enseñanza. Todo va enfocado al tema de hoy, que se llama el poder de su palabra. Recuerden, caminamos por fe, no por vista. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recordemos que dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y dice la palabra del Señor, y entonces Él enderezará tus veredas. Mateo capítulo 14, ¿ya lo tiene? Vamos a leer esta porción de la escritura de Mateo 14. Mateo 14. Voy a leer versículo 22. ¿Cuántos han leído este pasaje? Que Jesús anda sobre el mar. Desde chicos, muchos que hemos estado en una iglesia cristiana, lo hemos escuchado. Y tal vez mucha gente, porque hasta videos y quién sabe qué tanta tontera ponen en internet donde la gente quiere caminar sobre el agua y hacen una burla, hacen una mofa de esto. Vamos a leer y vamos a escudriñar. Y nuevamente, Señor, te pido que nos dirijas en esta porción de tu escritura que vamos a estudiar, Dios. Vamos a leer, Dios. Señor, el tiempo es corto, Dios. Te ruego que pongas en mi boca las palabras precisas, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Dice, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Voy a puntualizar ahí.
¿Qué piensan ustedes respecto a este versículo cuando dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca? No te escucho. En ese momento, Samuel? Márcame 15 minutos, por favor. ¿Sí? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar. ¿Querían sus discípulos entrar o no querían entrar? ¿Ustedes qué creen? ¿Que no? ¿Sí están de acuerdo? Tal vez no querían entrar. Después habían tenido una alimentación de los 5,000, ¿se acuerdan? Momentos antes. Entonces Jesús dice aquí, hizo entrar a los discípulos. Les dijo, ¿sabes qué? Hay que ir al otro lado en la barca. Y tal vez los discípulos decían, no, Señor, aquí nos queremos quedar contigo. Y Jesús les dijo, vayan. Señor, es que, Señor, estuvo tan impresionante la multiplicación de los peces y la multiplicación del pan, Señor, que no queremos. Por favor, vayan. Para mí ese es el hizo. ¿Me explico? Porque no de otra forma hubiera dicho, enseguida Jesús les ordenó, o enseguida Jesús les dijo, vayan al otro lado, y se hubieran ido. Pero aquí dice claramente, hizo, hay una guía. Dios te está guiando, Dios te está diciendo, haz esto, Doris, haz esto, Lili, haz esto, Sergio, haz esto, Sofía, haz esto, Nerea, haz esto, Oscar, haz esto, Mayela, haz esto, Cardita, haz esto, Jorge. Niñas, a comer. ¿Me estoy dando a entender? Hizo eso. Dios tiene todo bajo control. Sí lo saben, ¿verdad? Dios conoce todo. Aún desde antes de la fundación del tierra ya sabía que tú ibas a estar aquí sentada. Y tú también, Diego. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barca e ir adelante. Los adelantó. Iban a ir a la otra parte de la ribera. ¿Sí? Iban a ir a la otra parte a la ribera. ¿Sí? Entre tanto que él despedía a la multitud. Después de que despidió a la multitud, subió al monte Jesús. ¿A qué? A orar. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y luego, en el versículo 26, ya me perdí aquí, hermanos. Ya estaba allí solo. Versículo 24, perdón. Y la barca estaba en medio del mar. La barca estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Voy a regresar al primer versículo que leímos ahorita. Jesús les dijo, suban a la barca y van a ir al otro lado de la ribera. Muchas veces, hermanos, buscamos con nuestros medios, con nuestra mentalidad de imponer nuestras condiciones para obedecer a Jesús. Cuando Jesús les dijo, vayan, ellos tenían que obedecer para que fueran al otro lado de la ribera. Cuando Jesús despidió a todos, cuando Jesús terminó de orar, ¿sí? Dice aquí este versículo que los discípulos estaban en el mar y el mar daba contra la barca. En ese entonces, ponga atención, en ese entonces, Tomasa, en ese entonces los barcos no tenían motor. ¿Sí está claro eso? No tenían motor. Y se está diciendo que iba la barca para acá y las olas en contra de ellos, había un choque. Ellos tenían que llegar ¿a dónde? A la ribera.
Vamos a suponer, hermanos, que la ribera está de este lado, ¿sí? Ellos van en la barca. ¿Y qué van haciendo? ¿Qué es esto? Van remando, ¿sí? ¿Qué van haciendo los discípulos? Van remando. ¿Y viene qué? La tempestad. Ellos no pueden levantar sus velas y dejar que el viento los lleve. ¿Por qué? Porque el viento ¿hacia dónde va? Hacia el lado contrario. ¿Sí están de acuerdo? Sin embargo, aquí está diciendo que en el versículo 25, el versículo 24, gracias, la barca estaba siendo ¿cómo? Azotada por las olas. ¿Te ha pasado alguna ocasión en tu vida, amado hermano, amada hermana, que vas caminando en una situación donde tienes que remar para llegar a tu objetivo y se te complica y no la ves fácil? ¿O no te ha pasado? Sean honestos. Sean honestos con ustedes mismos. Esto es palabra de Dios. Y ya sé que llevo 45 minutos a mi celular. Ya sé que llevo 45 minutos y no se preocupe, hermanos. Ya le di otros 45. Es en serio. Porque ahorita les digo por qué les digo que es en serio. Porque muchas veces nosotros vamos hacia un rumbo porque Jesús nos dijo, ve para allá, y a nosotros no nos gusta ir. Queremos ir hacia allá, hacia donde está la batería, pero quiero ir por este camino. Este versículo 22 les dice, hizo que se subieran a la barca. Prácticamente les dijo, súbanse a la barca y vayan a la ribera. Ellos quisieron, obedecieron. Ellos tal vez vieron el cielo y eran pescadores. Si eran pescadores esta gente, seguramente conocían el clima, vieron una nube y dijeron, Jesús, pero vaya, por favor, súbanse a la barca y vayan para allá. A veces tú ves problemas, hermano. A veces tú ves problemas, hermana. Y Dios te está dando una instrucción, Ana, la cual tienes que obedecer. Y a veces no nos gusta que, Oscar, obedecer. Sin embargo, ellos, obedeciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iban en la barca. Y venían las olas, y yo me los imagino que, ¡hola! ¡Viene ola! ¡Agárrense todos! Y ahí estaba, y venía la ola, y ¡pum! Y se hundía la barca, y volvía a salir a flote, y decían, no se den por vencidos, vamos adelante, hermanos, vamos, vamos, vamos. Y otra vez los azotes de la ola en la barca, y la gente mojada, empapada, y con miedo, con temor, con angustia. ¿Te has sentido así? Que no sabes, parece que estás luchando contra la corriente. Y esta gente estaba luchando contra la corriente, obedeciendo a Jesucristo. Y tú tienes que seguir hacia donde Cristo te está diciendo que vayas. Estamos hablando palabra de Dios. Dice el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A la cuarta vigilia. ¿Sabes cuál es la cuarta vigilia? ¿Alguien sabe cuál es la cuarta vigilia? Y no quiero que me contesten, es la que va después de la 3, hermano. No. ¿Cuál es la cuarta vigilia? Es la hora más oscura que hay entre las 3 y las 6 de la mañana. Y Jesús llegó ahí cuando totalmente estaba todo oscuro. Ellos no sabían si iba a haber una roca en el camino, si iba a haber un iceberg, que no lo hay, pero ellos no sabían qué se iban a enfrentar ahí. No podían ver más allá en la tormenta. Aquí en Saltillo, cuando está neblinoso, hermanos, yo no sé si les ha pasado y salen a las 5 de la mañana a trabajar y vas por la autopista y ves todo neblinoso y con lluvia. ¿Cómo vas, hermano? Pues vas con temor, vas despacito y a ver qué pasa, porque no veo más allá, y hasta pones las luces largas y apagas la luz y tratas de ver qué se ve y vas como a 10 kilómetros por hora. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado.
Y cuando voy en la carretera también hay veces que la lluvia está tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que me he tenido que orillar porque no veo lo que va a suceder. No veo qué carro hay delante de mí. Luego voy manejando y de repente pasa un tráiler corriendo. ¡Fum! ¿Y qué pasa? Me salpica todo el parabrisas ¿Y qué hago? Me freno de volada porque ya no sé para dónde voy, porque no sé si hay una curva me pueda caer. Estos hombres a ese momento no veían absolutamente nada y estaban pasando por una tribulación, estaban pasando por angustia, pero ellos seguían caminando en obediencia al Señor. A veces llega un problema, llega una angustia a tu vida y ¿qué quieres hacer? Regresarte. Me regreso. A lo mejor estoy mal. Pero si el Señor te dio una instrucción, te dijo, ve a ese lado de la ribera, ve. Porque Él es el que cuida, Él es el que guarda tu salida y tu entrada. Si Dios no te cuida, si Dios no te guarda, ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más? Nadie. Más que Él. Más que Él. Pero si tú no lees esto, si tú no te alimentas de esto, vas a salir corriendo. Y no es que vengo a alimentarte el domingo, hermano. Ya te lo he dicho, con mucho amor y temor al Señor. Aliméntate diariamente. Para que estés fortalecido, como dice el libro de Efesios capítulo 6. Y aún habiendo acabado esto, estad firmes. Y que volviendo a esto, Señor, te habla también Efesios 6 sobre ¿qué? La espada de la palabra de Dios. Dice aquí más adelante en este capítulo precioso, como todo lo que dice aquí, dice el capítulo 14, versículo 25, más en la cuarta vigilia, cuando todo estaba tan oscuro, es el momento más oscuro de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar, fíjense, ponga atención aquí a lo que dice y cómo lo dice. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿a quién vieron? A Jesús, ¿verdad? Es lo que dice aquí. ¿Sí están conmigo? Dice, y viéndole andar sobre el mar, se turbaron, dijeron, Señor, ¿pero qué pasa ahora? Un fantasma. Y empezaron a asustarse. Tuvieron miedo. Y inmediatamente Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy. No temáis. Segunda vez les dice, primero lo vieron, sí, lo acabamos de leer, viéndole andar sobre el mar, ¿qué hicieron? Se turbaron, tuvieron, ¿qué está pasando? Un fantasma, es una visión, no sé, tuvieron miedo. Y luego escuchan inmediatamente la voz de Dios y les dije, tengan ánimo, muchachos, discípulos, Juan, Jacobo, Pedro, Mateo, soy yo, soy Jesucristo. No tengan miedo. Aquí estoy. Tengan ánimo, continúen remando. Y a veces Dios te dice, continúa remando, Adalia, no te canses. No te canses, Laura, de orar por tu esposo, por tus hijos, por tus nietos. Continúa hacia adelante. Y dice aquí la preciosa palabra de Dios. Tened ánimo. Y es la palabra que Dios te dice a ti, hermano. Ten ánimo. Ten ánimo. Porque Él está contigo. No temas. Y luego fíjate lo que sigue diciendo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, otra vez, si eres tú, manda. ¿Qué hizo? Dijo. ¿Se acuerdan que vimos en capítulo 1 de Génesis? Dijo. Dice aquí, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él dijo, ven. Voy a mi acordeón
en Génesis 1, capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios. Versículo 6, luego dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, dijo Dios. Versículo 24, luego dijo Dios. Versículo 29 de Mateo 14, ese mismo Dios le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Ven, ven, ven. Y descendió Pedro a la barca. ¿Y qué dice? Hasta ahí le voy a dejar aquí este versículo y ahorita continuamos. ¿Y qué sucedió? Bajó Pedro de la barca. ¿Se ahogó? El poder de la palabra de Dios. Si Dios te dice, ven, dice aquí la Biblia, y yo creo en esta profecía preciosa, andaba sobre el agua, andaba sobre el problema, andaba sobre las circunstancias. Y dice aquí, y comenzando a hundirse, tremendo, empezó a ver las olas, empezó a ver la tormenta. Muchas veces en los trabajos, cuando gerencias algún negocio, algún local, alguna planta, lo que sea, te dicen, no sé si lo hayan escuchado esto, seguramente sí, te dicen, lo que no se mide, ¿lo han escuchado? Lo que no se mide, no se controla. Y por eso te piden tus números de medición para saber qué es lo que tienes que hacer o qué tienes que mejorar. Lo que no se mide, no se controla. A mí mi hermana Carlita preciosa, Carla Inorreta León, mi manta, así le digo, ¿verdad? Me dice, ya sé, ya, puso hasta la cara así que, ay, qué ridículo eres, hermano. Véanla, ahí está agachada. Le di vergüenza por unos minutos o segundos, no sé. No, ya puedes seguir con tu vergüenza. Me dice, Jorge, escribe tus gastos para que sepas en dónde se te va el dinero. Lo que no se mide, no se controla. San Jorge 1:1. ¿Ok? Es cierto. Es cierto. Y aquí Pedro iba caminando con el Señor en fe, pero vio el lugar así como que, ¿qué está pasando? Y él quiso tal vez tener el control de la situación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se hundió. ¿Sí? Se hundió. A lo mejor Pedro en ese momento empezó a analizar la situación. San Jorge 1:2. Apúntelo y búsquelo. En San Jorge 1:2 dice, mucho análisis produce parálisis. Y este cuate Pedro estaba ahí y se puso a analizar la situación. ¡Fum! Por fe andamos, no por vista. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Por fe andamos, no por vista. Y dice aquí este versículo, pero al ver, versículo 30, escuche, pero al ver el fuerte viento, otra vez se lo voy a repetir, pero al ver, no dice otra cosa más que al ver. Andamos por fe, no por vista. ¿Y él cómo empezó a andar? Por vista. ¿Y qué hizo? Dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de escuchar lo que Dios quería y pensó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué le dijo el Señor? Ahógate, Pedro, porque te faltó fe. No, le dijo en ese momento, extendió su mano,
y lo asió. Es decir, lo agarró bien fuerte y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Si yo te estoy diciendo, camina, levántate, camina sobre esta tempestad, avanza. No te estoy diciendo que sea fácil. No pongas tu mirada en las circunstancias, pon tu mirada en mí. Escucha mi voz. Pero se distrajo. Quiero recordarte que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiero terminar con un capítulo de Proverbios. Un capítulo precioso. El segundo capítulo del libro de Proverbios. No sé, bueno, sí sé. Les voy a platicar en 30 segundos. Mi papá, Pastor Jorge Nurreta Sánchez, desde chiquito, cuando yo estaba chiquito, me ponía a leer en voz alta. Y no me gustaba. Porque se ponía a un lado mío y me equivocaba y me decía: vuelve a empezar. Y leía la frase donde iba y dice: vuelve a empezar, desde el principio. Ay, papá. Y me acuerdo de uno que era de un pingüino, la historia de un pingüino. Odio los pingüinos desde entonces. No de los que se comen esos. Ay, Dios. Gracias, Sarita. Te quiero. Pero cuando crecí, mi papá me decía: Jorge, lee la Biblia en voz alta. ¿Y saben qué recuerdo me venía? El pingüino. Cuando estaba chiquito y me regañaba porque como no sabía yo leer, pues sentía como que, pues no quiero leer en voz alta. Y estoy hablando ya de casado, que me decía mi papá: lee en voz alta la Biblia. Yo no sé si alguno de ustedes se los dijo alguna ocasión. Y no porque no sepan leer. Pero yo en esta semana recordé lo que ese hombre me decía. Lee la Biblia en voz alta. Esta semana o la pasada, no me acuerdo. Así como, ¡pum! Yo sé, y quiero que sean sinceros, hermanos. Y por favor, aunque no sean sinceros, levanten su mano, no me quiero sentir mal. Yo no sé si les pasa a ustedes que a veces están leyendo la Biblia y su mente se va por otro lado. Ahí la levantó. ¿Alguien le pasa? Porque a mí me pasa. A mí me pasa. Y ya de repente ya estoy hasta peleándome con no sé quién y con esto y con el otro y aquí y allá. Y me acordé de lo que me decía mi viejo. Lee la Biblia en voz alta. Y yo te voy a leer esto. Empecé a leer esta porción de la Escritura en voz alta. Porque empecé a leer el libro de Proverbios nuevamente. Y lo empecé, Manuel Siller, a leer en voz alta. Daisy. Y ¡fum! Escuché a Dios. Lo platicábamos. Escucha a Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. Yo no escogí este capítulo para leerlo, sino aquí fue donde yo me acordé lo que dijo mi padre. Lee la Biblia en voz alta y ahorita yo te la voy a leer. Y quiero que lo escuches. Olvídate
de cualquier cosa en tu cabeza. Olvídate que ya son las 2 de la tarde y tienes los frijoles charros en tu casa y se te van a echar a perder. No importa, así dámelos, así me los como. Y si tienen cuerito, mejor. Voy a leer un par de versículos, pero quiero que abras tu corazón a lo que vas a escuchar. Dice la Escritura. Se los voy a leer como yo lo leí, ¿ok? Pero cuando diga Jorge, usted va a poner su nombre. Va a decir Katy, va a decir Adalia, va a decir Sofía, voy a decir Miguelina, voy a decir Erika, Noé, Ana. Cuando empecé a leer esta porción de la Escritura en voz alta, Jorge, Jorgito, hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de tu corazón y estás atento con tu oído presto a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Este libro, que es la palabra de Dios. ¿Estás atento? Y si inclinas tu corazón a la prudencia, Jorge clama la inteligencia. Busca la sabiduría, busca el conocimiento. Búscala como si fueras un minero. Métete. Búscala como si fuera plata, como si fueras un buscador de plata. Escudriñala. Vas a encontrar tesoros preciosos en mi palabra, Jorge. Y vas a entender el temor de Jehová. Y me acordé del versículo 7 del capítulo 1, al principio, la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque yo te voy a dar la sabiduría. Porque en mi boca viene el conocimiento y viene la inteligencia. No tienes que buscarla en otro lado. No tienes que buscarla en YouTube, no tienes que buscarla en Google, no tienes que buscarla en Facebook, no tienes que buscarla en ningún otro lado, sino solamente en mí. Porque yo te voy a proveer de sana sabiduría. Y esa sana sabiduría te va a dar un escudo para que camines rectamente. Yo soy el que va a guardar tu camino, tus veredas del juicio, y voy a preservar tu camino siempre. Y saldrán 1000 a tu lado, 10,000 de tu otro lado, pero tú estás conmigo. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino y de los hombres que hablan contra ti. ¿Cómo crees que me sentí leyendo esto? Yo no te puedo hablar algo que no sea de parte de Dios. Yo no te puedo decir algo que no venga en la Escritura. Porque aquí el pasar al frente, hermanos, el predicar y el dar un sermón, tal vez es algo que muchos anhelan. Pero lo que no saben
Es lo peligroso que es pararse aquí al frente y hablar algo que Dios no ha puesto en mi boca. Porque si no, yo me convertiría ¿en qué? En un falso profeta. Yo me convertiría en un falso maestro. ¿Sí están de acuerdo? Yo estoy aquí parado con temor y temblor porque te estoy diciendo y lo digo delante de Dios. Ahora, te digo a ti, preciosa iglesia del Señor, que ahora te toca a ti ponerte a temblar y tener temor y a temblar porque Dios ha hablado y te ha hablado a ti. Si tú desechas su palabra, es decirle, no me importa. Voy a seguir viviendo mi vida como la he vivido hasta ahorita. Corrige tus malos caminos. Porque seguramente hay malos hábitos aquí. Hábitos que a Dios no le gustan. Corrígelos. ¿Sigues confiando en ti? Estás mal. Vas a morir, vas a perecer. Porque dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía. Y te digo algo, y no solamente es de que yo pueda confiar en Noé o confiar en Oscar, sino confiar en mí mismo. Yo soy bueno para los negocios. Yo soy bueno para esto. Yo puedo dominarlo. Es que yo sé, es que yo lo hago. Y es que no eres nada. Deja que Dios haga las cosas. Deja de confiar en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia, en tu propia capacidad. Algunos tratarán de decirte, hermano, en tu camino como cristiano, estoy terminando, en el libro de Ezequiel, capítulo 13, con este capítulo, con esta porción de la escritura quiero terminar. Ezequiel, capítulo 13. Yo no sé si has escuchado esto, pero hay muchas personas que hablan de la Biblia, hablan de la palabra y te dicen cosas bonitas para endulzar tu oído. Y el Señor te promete. Yo he escuchado, hace un par de días escuché a una persona que vino aquí que me dijo que este año sea el año de la cosecha. Jorge, va a ser el año de la cosecha, va a ser. Y yo pues, gracias, gracias, gracias. Este año esto. Y luego lo he escuchado en otros lados que dicen, es que el Señor, este es tu año, Sara. Vean lo que dice. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y por eso les comenté ahorita de ser un falso maestro yo aquí al frente. Yo no puedo hablar algo que no venga aquí. Y aquí te habla, ¿sabes qué? De arrepentimiento. Habla de que endereces tu camino. Habla que te apartes de la pornografía, te apartes del adulterio, de la fornicación, de las malas compañías, que te apartes del chisme. Y que endereces tu camino. De eso habla la Biblia. No habla de que te va a ir mejor en tu trabajo, que vas a ser promovida, que vas a tener un ministerio interplanetario, como decía mi papá. No. Habla que te tienes que arrepentir de tus malos caminos, de tu forma de hablar, de tu forma de tratar a tu esposa, a tu esposo, de tus hijos. Endereza tu camino. Porque si no lo enderezas te vas hacia el infierno. Aunque estés aquí, Señor, pero es que voy a pacto de gracia. Pues a lo mejor no es pacto de gracia, a lo mejor es tiro de gracia. Sí, hermano. Dice Ezequiel 13. Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas, de los que predican, profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ay, yo te vi haciendo esto y vas a ver. Ay de aquellos, son los ayes. Versículo
4, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme de la batalla en el día de Jehová. Versículo 6, vieron vanidad de adivinación mentirosa. Dicen ellos, ha dicho Jehová, ¿y Jehová qué? No los envió. El Señor me dice, el Señor te dice, y Jehová no ha dicho nada. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Es que es por fe, hermano, es por fe. Versículo 7, ¿no habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? ¿Dijo Jehová no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Versículo 10, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no te preocupes, el Señor va a hacer esto, dice, en tu vida. El Señor quiere esto contigo y tu matrimonio y tus hijas y esto. Cuando el Señor dice paz, no habiendo paz, sino el Señor vino a meter espada a tu corazón. Vino a hablarte y a decirte, endereza tu camino. Voy a ver al versículo 14, así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y le echaré la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos. Es el resultado de estos profetas. Cumpliré, versículo 15, cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron, no recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron. Perdón, hermanos. Por eso mi papá dice que tengo que leer en voz alta. Dice el versículo 16, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, falsos profetas. Versículo 17, también hay falsas profetas, profetizas. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas, que tratan de seducir con sus palabras, con artimañas, diciéndote cosas, dice, para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para calzar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Está tremendo esto, hermanos. Versículo 22, termino con este versículo, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Con esto te digo, Dios no te va a decir nunca algo que no está aquí escrito. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la profecía? Lo que viene aquí. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Lee la Biblia en voz alta. Señor, ¿qué tienes para mí? Y ponte a leer la Biblia. Ponte a leer la Biblia. Es que no entiendo, hermano, lo que dice aquí. Léela en voz alta.
Señor, te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes, que tu Santo Espíritu venga a mi vida, que me reveles tu palabra, Señor, que me digas qué tengo que cambiar en mi vida, Señor mío. Yo no quiero traer anatema a mi casa, Señor. Yo quiero que este lugar sea campamento de Jehová. Quiero que sea tu campamento, Señor. Ven, Señor, ven a mi casa, ven a mi hogar. Ven, Señor, visítame, Señor. Quédate aquí, Dios. Pero si alguien te dice, no, hermano, el Señor, no pasa nada. Y, bueno, esta es la única profecía de Dios para tu vida. Te repito, aquí está el poder de su palabra. No hay otro lado. Y el día, hermano, el día, como decía mi padre, el día que no se predique palabra aquí, que no se predique esto, que no se predique la Biblia, huye. Vete de aquí. Es en serio. Es en serio. Es en serio. Te voy a decir algo. Y no sé si esté bien decirlo o no. Mejor no lo digo. No es tiempo. Padre, te doy gracias por esta tarde donde está tu palabra expuesta. Tú conoces mi vida y la vida de los que están aquí presentes, Dios. Te ruego, Señor, que tú hayas traído alimento a esta casa esta noche, esta tarde, Dios. Y nos hagas ver que tu palabra es verdad y permanece para siempre, Dios. Tú nos das ánimo, Padre, continúa hacia adelante en medio de la tormenta, Dios. Y te ruego, Padre, que escuchemos tu voz en medio de esta tormenta, Dios, que tal vez estamos pasando, Dios. Que recobremos el ánimo, Padre. Si hay algo de que arrepentirnos, que nos arrepintamos realmente, Dios. Y dejemos de perder el tiempo. Padre, si hay que levantarnos más temprano para ir a trabajar, Dios. Para leer tu palabra antes de ir a trabajar, Dios. Ayúdanos, Señor mío, a doblegar nuestra carne y levantarnos de madrugada y como venía aquí, Padre, en la palabra, Santo Dios. 3, 4 de la mañana. Y a veces te decimos cómodamente, despiértame, Señor. Pero hay veces, Señor, que uno mismo, Señor, tiene que decirle a nuestra alma mía, pon el despertador temprano y levántate a bendecir al Señor. Ayúdanos, Señor. Vamos a partir de este lugar, Padre Dios. Ve con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.